No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate. Acero contaminado. Capítulo 17. Hola a todos. Tiempo para el próximo capítulo. Shirou regresó a la residencia de Emilia poco después de que Raiga se acostara. Si bien tendría que regresar temprano en la mañana para continuar con su entrenamiento, la noche ahora era suya para hacer lo que quisiera. Lo que significaba más entrenamiento, esta vez con su hechicería. Al abrir la puerta principal, caminó por el pasillo antes de detenerse. Había una nota junto al teléfono, garabateada con una letra apenas legible. Pero podía leerlo y lo que vio lo hizo sentir parcialmente aliviado y parcialmente incómodo. Matou Shouken sabía que era capaz de hechicería. Según la nota, Rin había hablado con el sacerdote y descubrió que los gusanos eran familiares de Shouken, lo que significa que el hombre sabía que podía usar hechicería. Sin embargo, no había razón para creer que el hombre sabía que era un apóstol. Ampliando su campo de análisis una vez más, notó una clara falta de gusanos fálicos. Sin embargo, lo que había era lo que parecía ser un borracho irritado en su comedor. Al entrar en la habitación, vio a Sumire mirar en su dirección antes de tomar otro trago de sake, con el ceño fruncido de disgusto. ¿Pasó algo mientras yo estaba fuera?, preguntó. Se podría decir que, murmuró, tuvo un encuentro con un individuo bastante desagradable, esperaba que su alma se hubiera podrido hasta el olvido a estas alturas. Él inclinó la cabeza. ¿De quién podría estar hablando? Eso no era bueno. ¿Te refieres a Matou Shouken?, preguntó. Si el abuelo de Shinji había estado en la casa de Fujimura, entonces tenía sentido que él se registrara aquí primero. Oms. Él frunció el ceño. Matou Shouken, viejo, vino con su nieto, usa gusanos fálicos como sus familiares, describió al hombre y ella escupió. ¿Es así como se llama a sí mismo en estos días? Ella respondió con veneno en su voz, solo lo conozco por su nombre original, Makiri Solgen. ¿Nombre original? Makiri. ¿Mencionaste que su alma se está pudriendo?, preguntó. El tipo está tan cerca de ser un apóstol, las únicas cosas reales que le impiden ser clasificado como uno es un tecnicismo y el hecho de que su alma se está pudriendo, respondió ella, con un tono amargo, el tipo es una de las razones más importantes. Los apóstoles evitan esta ciudad como la peste. Los apóstoles evitan esta ciudad. Eso no sonaba bien. Sí, Nero y yo somos excepciones, no las reglas, admitió, principalmente porque pensé que estaba muerto y Nero, bueno, Solgen no es una amenaza para Nero. Shirou asintió. Era difícil imaginar que algo fuera una amenaza legítima para Chaos. ¿Cuáles son las posibilidades de que le cuente a la iglesia sobre nosotros?, preguntó cuando finalmente decidió sentarse. PFFT, la iglesia lo pondría como una amenaza mayor que yo, respondió ella sin dudarlo, en lo que a ellos respecta, solo soy un borracho molesto que a veces se interpone en el camino. Él asintió. Tan poderosa como era Sumire, ella no era exactamente una gran amenaza para nadie desde su experiencia. Aún así, tendría que haber algo más en Shouken si la iglesia consideraría al hombre una amenaza mayor que uno de los 27. ¿Así que deberíamos estar a salvo?, preguntó. Sí, le aseguró, y además, aunque no lo estemos, siempre puedo sacarnos de aquí. Bueno, él no podía exactamente discutir con esa conclusión. Me voy al dojo, dijo mientras se levantaba de su asiento, me iré temprano mañana. Ok, diviértete. Él asintió. Seguro que no se divertiría, pero entrenar era probablemente lo más parecido a disfrutar estos días. XXX acero contaminado XXX Rin una vez más, se encontró caminando hacia la escuela, su mente enfocada en la pregunta de si Shirou recibió su mensaje o no. El hecho de que Shouken supiera casi con seguridad que era un mago ciertamente no era algo que pudiera esperar tanto. Porque se sabe que ella es la última usuaria de teletransportación, respondió el sacerdote y frunció el ceño, incluso si informara a la agencia de entierros o a la torre del reloj, no perderían el tiempo enviando ejecutores y ejecutores a este país atrasado cuando el objetivo podría desaparecer en cualquier momento.
Shinji casi podía sentir sus dientes crujiendo en respuesta. Así que ni siquiera el sacerdote hará nada. ¿Y qué hay de Miya? Preguntó. ¿Qué hay de él? Kotomine respondió. Él tiene un ancestro apóstol muerto durmiendo en su casa, uno que te importa, no ha dejado rastro de derramamiento de sangre para seguir. Tal como está, no hay razón para ir tras el niño. Shinji volvió a apretar los puños. Así que estaba arriesgando la ira de su abuelo al escabullirse a pesar de estar castigado y ni siquiera estaba considerando su información, y mucho menos actuando en consecuencia. Pero, no podía aceptar esto. Eniyashiro era un mago que se estaba entrenando para hacerse cargo de la yakuza local, mientras disfrutaba de la protección de uno de los seres más poderosos del mundo y el supervisor del área claramente también sabía de él. Pero ella sabía sobre el vampiro. Si eso es todo, debo volver a mis funciones, dijo Kotomine antes de alejarse de él. Pensar que el hombre ni siquiera consideró cazar a un apóstol como su deber. Alejándose del hombre, salió furioso. Solo esperaba que su abuelo no lo castigara por esta acción. XXX acero contaminado XXX supongo que escuchaste al chico. Por supuesto que lo hice, respondió Gilgamesh, el sacerdote debería haberlo pensado mejor antes de hacer una pregunta tan obvia. ¿Tienes alguna intención de tratar con el apóstol? Preguntó el sacerdote. Se burló. El hombre simplemente quería que él se ocupara de sus problemas para que él no tuviera que hacerlo. Si es un vampiro, entonces puedes matarlo tú mismo, descartó. No habría sido un problema matarlo, pero Kotomine estaba pisando hielo muy delgado, intentando que hiciera su trabajo por él. Kotomine simplemente sonrió. Su presencia es interesante, declaró el hombre y descartó tal noción. Interesante no era una palabra digna de nada en el mundo moderno, quisiera ver cómo se las arregla para complicar las cosas. Entonces no te importa si decido destruirlo o no, afirmó. Si este fuera un intento del hombre para convencerlo de destruirlo a través de la psicología inversa, no funcionaría. Efectivamente, respondió el sacerdote sin demora. Se alejó del sacerdote, haría lo que quisiera. La próxima vez que el vampiro fuera a cazar, vería si valía la pena. XXX acero contaminado XXX la escuela pasó rápidamente para Shirou. Una vez más, iría con Raiga a un entrenamiento. Supuestamente, todavía estaba trabajando para obtener un aprendizaje de herrero de espadas organizado para él, pero el más cercano estaba bastante lejos, lo que significaba que tendría que considerar el tiempo que tendría libre fuera de la escuela. Eventualmente se encontró de vuelta en casa y preparando la comida para Fujine. One-chan, gritó, haciendo que el anciano vampiro lo mirara, el abuelo está organizando un aprendizaje para mí, pero el lugar está bastante lejos. Ella lo miró fijamente. Oh, ¿me estás pidiendo que te transporte allí? Ella preguntó y él asintió, incitándola a fruncir el ceño, bueno, supongo que depende de la hora. Él asintió. Tenía sentido que ella estuviera preocupada por algo así, a diferencia de él, ella no era inmune a los efectos del sol. Veré qué puedo hacer al respecto, dijo y ella asintió. Estoy en casa. La voz de Fujine gritó mientras entraba en la habitación e inmediatamente tomó asiento, veo que Shinji no estaba en la escuela hoy. Shiro asintió. Supongo que tendré que esperar a que termines de comer primero, ¿no? Bueno, al menos es más tiempo para beber, dijo Shiro inexpresivo. Cierto, y con eso la mujer tomó un largo trago de su bebida. Probablemente iba a ser una noche larga. XXX acero contaminado XXX la noche llegó rápidamente para Taiga, al pensar que en realidad estaba siguiendo a un vampiro mientras iban de casa. No era su idea más brillante, pero no iba a echarse atrás ahora. Shiro iba a ser una habitual en su casa y aunque no le desagradaba la compañía allí, siempre le recordaba lo que estaba sacrificando para ser maestra. No fue una elección fácil, eso era seguro, pero era una elección que haría una y otra vez si tuviera que hacerlo. Rider-san había sido toda una inspiración cuando lo conoció. Tan grande y jovial, y a pesar de ser extranjero, hablaba japonés con tanta fluidez. Deseaba hablar inglés con tanta fluidez como él lo había hecho en japonés.
Sacudiendo la cabeza para despejarse, siguió caminando por la calle con el yukata vestido de vampiro. ¿Ocurre algo?, preguntó el borracho y ella estuvo a punto de desestimar el asunto antes de detenerse. ¿Por qué debería ocultárselo a la mujer? Cuando decidí que quería ser profesora de inglés, tuve que tomar una decisión, comenzó. Ser una profesora así se interpondría en el manejo de la familia de mi abuelo, así que podría enseñar o tomar encima. ¿Y elegiste enseñar?, continuó Sumire con un asentimiento. ¿Te arrepientes de esa elección? Ella sacudió su cabeza. No, fue difícil, pero estoy feliz enseñando, admitió. Es solo que, ya que decidimos capacitar a Shirou para dirigir la familia, pasará la mayor parte de su tiempo allí, lo que significa que no tengo motivos para quedarme en su casa. El rostro de Sumire se arrugó. Entonces, ella soltó un suspiro. Estar en casa me recuerda lo que elegí sacrificar para ser maestra, dijo. Sé que dije que tomaría la decisión nuevamente y que estoy feliz enseñando, pero, ella se apagó, insegura de cómo explicar apropiadamente el asunto. Preferirías tener ambos en lugar de tener que elegir, terminó el vampiro. Sí, puedo entender eso. Sintió que se le quitaba un peso del pecho. Con el vampiro como estaba, no estaba segura de si Sumire lo entendería. Sí. Quiero decir, es genial que Shirou de todas las personas sea elegida en mi lugar, continuó. Por mucho que no quisiera que él fuera miembro de Yakuza por su propio bien, no había nadie a quien ella querría hacerse cargo de más que él, pero todavía no me gusta que me recuerden a lo que estoy renunciando. El borracho asintió. Notó la presencia de un extraño caminando por la calle y cerró la boca. No sería bueno que ella dijera algo que no debería donde alguien pudiera escucharla después de todo. Lo siguiente que supo fue que estaba pasando junto al vampiro antes de detenerse y mirarla. La mujer parecía genuinamente confundida cuando el extraño pasó caminando antes de mirar su bebida. ¿Qué tan borracho estoy?, ella murmuró. Mucho, dijo Taiga sin expresión antes de sacudir la cabeza. ¿Qué te pasa? Podría haber jurado que acabo de ver a Gilgamesh pasar, dijo el anciano vampiro. Ella resopló. Por favor, si Gilgamesh todavía estuviera vivo, entonces dudo que hubieras pasado tanto tiempo sin verlo, dijo. Sumire definitivamente parecía insegura. Bueno, vamos, pensé que planeabas comer algo, dijo, haciendo que la mujer parpadeara. Ese sí, y con eso el vampiro procedió a caminar. XXX acero contaminado XXX el vampiro viviría. Sí, supongo que como su abuelo sabe que soy un mago, no quería dejarlo ir tan fácilmente, respondió, ganándose un asentimiento de ella. Estaba a punto de tomar un trago cuando se congeló. Espera, ¿el abuelo de Shinji sabe que eres un mago? Ella claramente estaba luchando para llegar a un acuerdo con esa situación. Uno de sus familiares me escuchó a Miyato Saga hablando en el techo, explicó. Creo que está preocupado de que mate a Shinji. Fujine claramente estaba a punto de preguntar algo cuando se congeló y una mueca adornó su rostro. Ese sí, supongo que tiene sentido, respondió mientras dejaba su bebida sin tocarla. Fujine, ¿Tosaka te hizo algo?, preguntó, haciendo que la mujer se riera. No, ella no me hizo nada, solo me mostró algunas de las cosas comunes que los magos hacen a las personas que no les agradan, respondió. No es bonito. Él asintió. Mientras no la dañaran, estaba bien. ¿Estarás dispuesta a comer algo esta noche?, preguntó. Por supuesto. Solo necesito unos minutos, eso es todo, respondió ella sin demora. Él asintió. Hablando de comer, intervino Sumire y él se concentró en ella. Necesito algo apropiado para comer pronto, así que iré a cazar esta noche. Se congeló. Sumire no era como él, admitió que se aprovechaba de los humanos, pero no se había aprovechado de él, ni de Fujine, ni de Tosaka, ni del personal de al lado. Demonios, su primer encuentro con ella había involucrado que ella jugara opciones fáciles y esperara que la gente intentara aprovecharse de ella. Y Raiga había mencionado que a veces tenías que trabajar con personas que hacían cosas que no te gustaban. Está bien, entonces, optó por aceptarlo, pero mantén tus colmillos para las personas que se lo merecen. Era una orden muy vaga, pero con suerte ella escucharía.
Claro, respondió sin demora antes de comenzar a levantarse de su asiento. Esperar. Fujine gritó. Mira, necesito comer algo, declaró el borracho, he estado bastante a dieta desde que llegué aquí. Lo sé, pero, respondió Fujine mientras respiraba para calmarse, pero necesito acostumbrarme a este tipo de cosas, además Shirou no quiere que lastimes a inocentes, así que quiero ir contigo. ¿Eh? Sumire sonaba confundida. No podía culparla, estaba igual de confundido. Quiero ir contigo, dijo Fujine una vez más. Fujine, no creo que sea la mejor idea, declaró. Lo sé, admitió, pero si voy a lidiar con el chupasangre el resto de mi vida, entonces no debería rehuir verla comer. Solo te interpondrás en mi alimentación, declaró Sumire, la mirada que Fujine le envió habría sido aterradora si él y Sumire no fueran horrores existenciales que acechaban la noche. En serio, ¿puedo realmente no jugarás con el ángulo de borracho indefenso si estás sobre mi hombro? Fujine apretó los dientes con tanta fuerza que se habrían roto si no estuvieran tan bien cuidados. Sumire soltó un suspiro derrotado. Bien, puedes venir, cedió el borracho, pero si no pasa nada entonces te culpo. Fujine asintió en reconocimiento cuando la anciana apóstol volvió a tomar asiento. Al menos se había ganado ese derecho, reconociéndolo en realidad cuando toda la chusma moderna ni siquiera podía acercarse a hacerlo. Todavía tenía cosas que tenía la intención de hacer, por lo que volvería a la iglesia más tarde. Pero el vampiro aún no sería destruido. XXX acero contaminado XXX la noche continuó y Sumire se encontró descartando el extraño encuentro. Estaba segura de haber visto pasar a Gilgamesh. Pero como dijo Taiga, estaba muerto, incluso Stroud lo había confirmado hace miles de años. Y Stroud nunca mintió. Pero había algo que la molestaba desde el fondo de su mente, algo que gritaba que era importante, pero simplemente no podía recordarlo. Bueno, si tratar de recordar fallaba, la distracción siempre era bienvenida. Entonces, Taiga-chan, dijo, ¿por qué decidiste convertirte en maestra de todos modos? Taiga parpadeó como un búho antes de que una sonrisa triste se dibujara en sus labios. Hace años conocí a un par de extranjeros. Uno de ellos era inglés pero el otro hombre, no sé de dónde era pero sonaba un poco a europeo, dijo, sin desvanecerse su sonrisa. El inglés uno no tenía idea de cómo hablar o entender japonés, estaba completamente desesperado. Sumire asintió. Eso no era tan inusual para los ingleses. Pero el otro hombre, bueno, hablaba perfectamente japonés e inglés y traducía para nosotros, dijo el maestro. Ver eso, hablar con él, me hizo apreciar la existencia de la barrera del idioma y aquellos que pueden romperla. Oh. ¿Así que quieres hacer tu parte para derribar la barrera? Dijo, sintiendo una pequeña sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Había experimentado las maravillas de no saber un idioma en muchas ocasiones después de todo. ¿Sí? Si alguna vez vuelvo a ver a Rider-san, definitivamente le mostraré cuánto he mejorado. Dijo Taiga con evidente entusiasmo. Era casi contagioso. Esperar. ¿Qué? Espera, ¿dijiste que el nombre de esta persona era Rider? Ella preguntó. Sí, sé que es un nombre extraño pero, Taiga se arrastró. Sumire finalmente se dio cuenta de por qué. Su propio rostro había adquirido una expresión bastante desagradable. Ella sacudió la cabeza para tratar de forzarlo. ¿Es eso un problema? Preguntó Taiga. No es tanto un problema, pero ciertamente me ayudó a recordar lo que había olvidado, admitió. ¿Qué quieres decir? Taiga definitivamente estaba confundida. Veamos, si no recuerdo mal, espadachín, lancero, arquero, jinete, lanzador, bruto y asesino, murmuró. Espera, eso no sonaba del todo bien. No, eso no suena del todo bien. ¿De qué estás hablando? Taiga obviamente estaba confundida. Las 7 clases de sirvientes convocados en una guerra del Grial. Taiga parpadeó. No tengo idea de lo que estás hablando, declaró la mujer más joven sin dudarlo. Volvamos, ya no me siento segura aquí, dijo. No se sorprendió de que los ojos de su compañía se abrieran como platos en estado de shock.
XXX acero contaminado XXX bueno, tienen poder, afirmó, en el sentido de que esos mitos y leyendas se congelan y se fusionan con un alma que muere para convertirse en lo que llamamos un espíritu heroico, existen fuera del tiempo y el espacio y generalmente no se involucrados en el mundo una vez que son grabados. Así que un sirviente tiene algo que ver con ellos, concluyó. Un sirviente es un fragmento de un espíritu heroico copiado y colocado en un contenedor para que actúe como familiar de un mago, dijo, durante una guerra del Grial, 7 de ellos son convocados por magos para luchar entre sí por el premio. Shiro asintió. Entonces, ¿por qué estás enloqueciendo por esto? Preguntó. Porque vi a Gilgamesh pasar antes, declaró, pensé que estaba borracha, hace mucho que murió después de todo, pero si es un sirviente, Shiro cerró sus ojos falsos. Sumire estaba enloqueciendo por la presencia de este antiguo héroe en la actualidad. ¿Y por qué importa eso? Preguntó. Porque adivina que, si Gilgamesh decide que me quiere muerta, estoy muerta, declaró, su tono expresando una finalidad que él nunca había escuchado antes. Espera, pensé que eras como, súper peligroso. Fujine declaró. Este es Gilgamesh de quien estamos hablando aquí, declaró el borracho, entiendo que tal vez no lo sepas, pero él posee el prototipo de todo lo que ha existido alguna vez. Incluyendo armas que nunca existieron. Shiro inclinó la cabeza. Lo siento, ¿cómo funciona eso? Preguntó. Respiró hondo antes de intentar relajar su cuerpo. Se sabe que su tesorería funciona de manera un poco diferente a una tesorería regular, dijo, su voz más precisa de lo que él jamás había escuchado. Básicamente, su tesorería está conectada a la conciencia colectiva de la humanidad y cada artículo que tienen jamás pensados son registrados y producidos como diseños más antiguos y potentes. Eso, lo confundió. ¿Por qué las versiones anteriores serían más potentes? Preguntó. Porque a medida que las cosas envejecen, el peso de su existencia aumenta y, por lo tanto, se vuelven mágicamente más potentes, explicó. Se frotó la barbilla cuando un pensamiento apareció en su cabeza. Entonces, tiene versiones aún más antiguas y mágicamente más potentes de la tecnología que encontramos en Atlantis. La sangre abandonó el rostro de Fujine ante eso. No, respondió el borracho sin dudarlo, eso fue diseñado en su mayoría por máquinas alienígenas, por lo que los humanos realmente no las entienden. Todavía tiene iteraciones de ellas en su tesoro, pero son más jóvenes que las cosas de allí. ¿Así que su edad está ligada a la edad de Gilgamesh? Preguntó. Sí, estuvo de acuerdo, a pesar de todo, hay una cosa allí que nunca quiero ver. ¿Una estrella de la muerte? Preguntó Taiga. ¿Un qué? Respondió el borracho con varios parpadeos. No importa entonces, respondió Fujine, su postura se desinfló muy ligeramente. ¿Qué es lo que nunca quieres ver? Preguntó. Gilgamesh tenía una espada, bueno, llamar la espada está mal, continuó, está más cerca de un fragmento de creación que de una espada real. Eso despertó su interés. Una espada como esa definitivamente sería una prueba de su habilidad para grabar cuchillas. Entonces, es un rey antiguo con un tesoro lleno de objetos, que probablemente incluya todas las espadas mágicas que hayan existido. Resumió, provocando que el anciano vampiro asintiera antes de congelarse. No, por favor dime que no estás planeando enemistarte con él, por favor, murmuró, la desesperación clara en su rostro. Por supuesto que no, respondió, mientras no cause ningún problema, lo dejaré en paz. Ella asintió. El herrero ha accedido a enseñarte por la noche. Shiro asintió ante la declaración de Raiga. Gracias abuelo, dijo. Raiga le ofreció una sonrisa fácil antes de volver a ponerse su máscara de indiferencia. Lo que significaba que ahora era tiempo de hablar en serio. Ahora bien, ¿has considerado cómo expandirás tu base de poder en el mundo mágico? Preguntó el anciano. No sé lo suficiente como para saber por dónde empezar, admitió, probablemente tendré que tomar lecciones con Tosaka si alguna vez quiero hacer eso. Raiga asintió. No era irrazonable que ese curso de acción fuera necesario, pero le quitaría una parte del tiempo que tendría que aprender con el anciano. Bueno, antes de eso,
tengo algo que quiero mostrarte, dijo Raiga, sin embargo, eso requerirá un viaje a Monte Carlo para hacerlo correctamente. ¿Un viaje a Monte Carlo? ¿Cuánto tiempo tomará para ver? Preguntó. Incluyendo viajes, ignora los viajes, probablemente podría ser que Sumire nos teletransporte allí, interrumpió, haciendo que el hombre parpadeara. Incluso entonces tendremos que compensar las zonas horarias, le informó Raiga y él asintió, pero si ese es el caso, puede tomar algunas horas dependiendo de cuán ocupado esté. Él inclinó la cabeza. Necesito presentarte a un corredor, dijo el viejo yakuza, comercia con prácticamente cualquier cosa y por el precio correcto, puede proporcionarte información y cualquier recurso que necesites. Eso sonaba útil. Entonces, ¿cuándo es lo más pronto que podemos reunirnos con ellos? Preguntó. Arreglaré una reunión con él, dijo el anciano, a veces cambia de ubicación, pero no debería ser demasiado problemático si lo ha hecho. Shiro asintió. Incluso si la teletransportación no estaba sobre la mesa, los cambios de último segundo en los planes de vuelo no eran irrazonables para que una familia yakuza los realizara si fuera necesario. Se congeló. ¿Por qué Sumire y Fujine volvieron a entrar en su análisis tan pronto? ¿Y por qué Sumire estaba ebria haciendo el equivalente a caminar a motor en línea recta a lo largo de la carretera? Lo siento abuelo, pero Fujine y Sumire acaban de volver a entrar en mi rango, declaró, haciendo que el hombre levantara una ceja. Sumire parece, casi asustada. El trago que realizó Raiga fue perfectamente visible para él. Incluso si no entendía muy bien los detalles, al menos sabía que Sumire era más peligroso que él, y había visto en lo que podía convertirse si era necesario. El tiempo pasó rápidamente mientras la pareja continuaba su caminata antes de que Sumire se detuviera en la casa de Fujimura en lugar de en su casa. Sonó el timbre y en el instante en que un miembro del personal abrió, Sumire estaba entrando mientras Fujine aplacaba al personal que se preparaba para atacar al intruso. Ella irrumpió a través de la puerta de la habitación en la que estaba sentado antes de plantarse firmemente en un cojín en la mesa, lo que provocó que Raiga parpadeara cuando Fujine entró y se disculpó antes de sentarse frente al borracho. Shiro esperó mientras Sumire respiraba profundamente varias veces antes de comenzar a hablar. Entonces, Shiro, ¿ya has oído hablar de la guerra del Grial? Ella preguntó. Sí, Chaos me dijo que volviera a buscarlo en unos 50 años, reconoció. Está bien, bueno, Taiga-chan me dijo algo, dijo. La persona que la inspiró a convertirse en maestra aparentemente se llamaba Rider. Él asintió. No había escuchado esa historia antes, pero nunca había preguntado tampoco. Bueno, Rider resulta ser una de las clases de Cervante en una guerra del Grial, declaró Sumire. Entonces, ¿qué es exactamente un sirviente? Preguntó. Está bien, ¿cómo explicar esto? Murmuró para sí misma, conoces mitos y leyendas, ¿verdad? Él asintió. Y tal vez esté dispuesto a mostrarme algunas de sus espadas, admitió después. No hagas eso, declaró y él inclinó la cabeza, esto no es como Tosaka, Gilgamesh tiene una clarividencia de primer nivel si decide usarla, pertenece a una época en la que la hechicería era lo suficientemente avanzada como para hacer que las protecciones de Tosaka parecieran como palos y piedras. Sería capaz de decir exactamente lo que estás haciendo si te ve hacerlo. Shiro inclinó la cabeza en la otra dirección esta vez. ¿Por qué importa? Preguntó. Debido a que incluso en su momento más relajado y amigable, todavía era un idiota arrogante, probablemente se ofenderá contigo por tratar de copiar sus tesoros y luego te matará en respuesta, declaró. Habría discutido, pero ella tenía más experiencia que él y él había visto de lo que era capaz un juego de cuchillos preparado por alguien que ni siquiera se preocupaba por ellos. Entonces, era completamente plausible que Gilgamesh pudiera haber tenido armas en su arsenal que podrían destruirlo. Bien, no pediré ver su colección de espadas, estuvo de acuerdo. Sumire soltó un suspiro. Entonces, ¿cuándo podemos irnos? Ella preguntó. No nos iremos, declaró, haciendo que ella hiciera una mueca en respuesta. Por favor, realmente no me siento segura con Gilgamesh caminando por el lugar, gimió lastimosamente. Estoy entrenando para tomar el control de un yakuza, me quedo, declaró.
Tomó un largo trago de su sake antes de desplomarse sobre la mesa. Bien, si todos morimos entonces solo debes saber que es tu culpa. Lo tendré en cuenta, estuvo de acuerdo antes de volverse hacia Raiga. Avísame cuando la reunión esté lista. Está bien acortar un poco la lección esta noche dada la situación preocupante. Señaló al borracho. Vampiro. Sí, pero no lo conviertas en un hábito, asintió Raiga. Gracias, y con eso, procedió a levantar al borracho de la mesa y regresar a su propia casa. XXX acero contaminado XXX Arturia jadeó por aire cuando una vez más se le dio un respiro del entrenamiento marcial. No malgastó su aliento en hablar, no cuando podría estar recuperándose en su lugar. Su mentora más reciente se quedó tranquila, con una postura relajada y una respiración uniforme. Realmente fue asombroso ver cuán hábil era la mujer con una lanza. En silencio, se preguntó si obtendría mayores beneficios del entrenamiento con su propia lanza antes de dejar de lado ese pensamiento. Incluso si quisiera usarlo, no tenía idea de dónde podría estar Rongominiad en la era moderna. Mucho había cambiado e incluso si no lo hubiera hecho, desconfiaba de abusar de la lanza. Siempre había algo en sus instintos que gritaba que hacerlo era una mala idea. Creo que es casi la hora, dijo su maestra, su tono más hosco de lo normal. Ella asintió mientras se levantaba de su asiento y se preparaba para luchar contra la mujer una vez más. Hablo de un asunto diferente, declaró Scatachi. Arturia parpadeó, creo que puede ser hora de que te ganes el derecho a entrenar conmigo. Ella asintió. No había necesidad de explicación. Sabía desde el principio que Scatach evaluaba a los candidatos antes de que comenzara el entrenamiento. Lo que había conseguido hasta ahora era simplemente porque su nuevo mentor quería aliviar un poco el aburrimiento. La prueba seguramente sería peligrosa, la mayoría de los solicitantes murieron al realizarla. Después de todo, solicitantes que ella había presenciado la fuerza disminuida de primera mano. Tomando una respiración profunda, miró a la princesa escocesa a los ojos, su resolución firme. Estoy listo. ¿Te queda algún negocio en el mundo de los vivos? Preguntó la mujer de cabello púrpura. Ya sea que lo haga o no es irrelevante, tomaré tu prueba y la aprobaré, afirmó. Lo aprobaría, no había otro resultado aceptable después de todo. Su maestra se quedó inmóvil durante unos segundos, con los ojos cerrados pero su rostro sin mostrar ninguna emoción. Bien, Scatach abrió los ojos, entonces vayamos al campo de pruebas. Ella asintió. Siempre fue una línea muy fina cuando se trata de Gilgamesh, un paso en falso y el hombre fácilmente podría decidir deshacerse de ti. Supuso que tenía suerte de permitir que los niños estuvieran en el sótano, ser reemplazado sería un inconveniente en ese sentido. Sin embargo, su mente estaba en otra parte. Definitivamente había algo alrededor de la residencia Milla. No se parecía a un campo acotado, los pocos años que había entrenado con Tokioni le permitieron identificar tanto. Pero exactamente lo que era estaba más allá de su capacidad de averiguarlo. Y sin arriesgarse a ingresar al área, no pudo recopilar más información al respecto. Su familiar casi había pasado el punto antes de que notara su presencia en primer lugar. Lo que significaba que, a menos que quisiera arriesgarse a activar lo que fuera que preparó el campo, tendría que evitar entrar. Lo que también se tradujo en no poder vigilar al apóstol que actualmente estaba durmiendo con Emilia. Oh, bueno, tan irritante como era, probablemente no hizo mucha diferencia. Es probable que Gilgamesh tuviera algo que le permitiera vigilar esa área, pero el rey parecía estar de un humor un tanto caprichoso en este momento para evitar incitar su ira. XXX acero contaminado XXX así que esto es Monte Carlo, murmuró Shirou para sí mismo mientras analizaba el área. Había estado en algunos lugares, pero la arquitectura aquí era diferente. Más específicamente, la forma en que todo era tan vertical debido a la tierra. Bueno, dijo Raiga mientras estaba de pie junto a él, la mano de Sumire todavía en su hombro, eso fue desagradable. Ah, sí, según Sumire, la teletransportación no fue una experiencia agradable. ¿Estás bien, abuelo?, preguntó, incitando al anciano a tomar una respiración profunda.
Sí, solo necesitaba calmar mi estómago, dijo el viejo yakuza. Ahora, ¿dónde deberíamos encontrarnos después de que termine la reunión? Encontraré a Suone-chan cuando terminemos con nuestro negocio, interrumpió. Ella puede ir de bar en bar. Sí, definitivamente soy fan de esa idea, coincidió Sumire sin dudarlo un momento. Nos vemos cuando esté aún más borracha de lo normal. Ella ya había comenzado a irse cuando dijo eso. Bueno, creo que es hora de ir a los muelles, dijo Raiga. Shiro asintió. Lentamente se dirigieron a un área más pública y luego comenzaron una larga caminata hacia los muelles. Finalmente, los muelles quedaron a la vista y estudió los barcos, tratando de averiguar en cuál se encontraba el corredor de Raiga. Entonces su mente se congeló. Casi dejó de caminar en ese mismo momento, pero se las arregló para obligarse a seguir adelante. ¿Qué demonios fue eso? Era un crucero de lujo por fuera, de eso estaba seguro, pero por dentro, no tenía ni idea. No podía analizar el interior de esa nave. Lo que sea que se encontrara allí, estaba seguro de que era peligroso. Pasó casi una hora antes de que llegaran a los muelles. Continuaron y Shiro continuó tratando de analizar el bote que no podía leer. Al menos, hasta que Raiga giró hacia él. Esto es todo, dijo el anciano y se centró en él. El llamado corredor de Raiga tenía una nave que no podía leer. Eso, planteó tantas preguntas en su cabeza. Pero en este momento, tenía una reunión a la que necesitaba asistir. Al llegar a las escaleras de embarque, un par de guardias los detuvieron y Shiro se concentró en su atuendo. Ese no era el atuendo estándar de un guardaespaldas. Seguro que parecía un atuendo normal de guardaespaldas, un elegante traje de negocios, auriculares y gafas de sol, pero las gafas de sol estaban encantadas para evitar la hipnosis y los trajes estaban forrados con hechicería para aumentar su durabilidad e incluso la fuerza de los hombres que los usaban. Lentamente, siguió a la anciana a través de los terrenos del castillo, observando una vez más cómo los ecos de los guerreros del pasado intentaban demostrar su fuerza contra la mujer por la que habían muerto para entrenar. Ella no se uniría a ellos. Deben haber pasado horas cuando finalmente llegaron al campo de pruebas. Al igual que el resto de la Tierra de las Sombras, yacía muerta, toda la vida que alguna vez pudo haber florecido allí se marchitó y se convirtió en polvo con el tiempo. Pero lo que más se destacó fue la cascada que cayó ante ella. Era alto, tan alto que apenas podía ver la cima. Debajo, sin embargo, yacía un gran abismo, un pozo negro como la brea que apestaba a muerte y descomposición. La tumba de innumerables guerreros que no lograron demostrar su valía. Esperó a que el legendario maestro hablara, ella era la alumna después de todo. Aquí es donde me demostrarás tu valía, rey de los britanos, declaró Skatach. Su mirada no contenía nada más que acero mientras se le presentaba una lanza. Esto no era como las lanzas que rodeaban su trono, no había maldición, no había púas malvadas, pero a pesar de eso, a pesar de ser una lanza perfectamente normal, el hedor de la muerte la enjabonaba tan densamente que apenas podía respirar. Debes lanza esta lanza. Si llega a la cima de la cascada, serás entrenado aún más. Si fallas, entonces el abismo reclamará otra vida. Ella asintió. El abismo no era pequeño, fácilmente una docena de hombres entre el borde y el acantilado del otro lado. Y tendría que arrojar la lanza a la parte superior de la cascada desde allí. Se acercó al borde y lo sintió. ¡Qué horrible lugar! Allí había algo más que el hedor de la muerte, también había un viento áspero y cruel que desviaría su lanza de su curso, un viento que la haría caer y morir si fallaba. Cerrando los ojos, se concentró en el viento. No era normal, eso era seguro, pero después de varios segundos de estudio, sintió que la bilis subía por su garganta. Los gritos de los muertos, el vitriolo y la ira, el despecho y la rabia, era un viento que la odiaba con todo su ser y haría todo lo posible para arrastrarla hacia abajo. Tomando una respiración profunda, se alejó de la cornisa, temblando ante la idea de volver a acercarse a ella. Pero con ese viento actuando en su contra, lanzar la lanza no sería una tarea sencilla. Tendría que lanzarlo con la fuerza suficiente para que el viento no pudiera detenerlo, necesitaba poner todo en el lanzamiento, todo y más. Apretando su puño alrededor de la lanza, se alejó del abismo.
Se decía que Kuchulain había saltado para pasar esta prueba, por lo que seguiría ese ejemplo. Aumente la velocidad, salte lo suficientemente alto y lejos para poder lanzar la lanza con la fuerza suficiente para atravesar el viento y luego aterrizar de manera segura. No. Eso no funcionaría. Se concentró en su núcleo mágico, empujándolo tan fuerte como pudo mientras se preparaba para la tarea que se avecinaba. Una ráfaga de maná explotó mientras se impulsaba hacia adelante, llevando su producción al límite mientras forzaba cada ráfaga a operar a máxima potencia. Y cuando estuvo a un paso de la cornisa, empujó con todas sus fuerzas mientras saltaba. Sintió el viento tratando de arrastrarla hacia abajo mientras empujaba su brazo para lanzar lo más fuerte posible, renunciando a su puntería y dejando que el instinto se hiciera cargo. La lanza se desgarró de sus manos cuando el viento azotó contra ella, rompiendo la piel y abollando la armadura cuando golpeó el acantilado del otro lado y con otro estallido de maná, se empujó y saltó hacia atrás. Apretó los dientes mientras el viento continuaba azotando antes de que, de repente, el viento se desvaneciera y ella golpeara tierra firme una vez más. Jadeó por aire cuando sintió que su núcleo de dragón se relajaba en el respiro que tanto necesitaba. Mirando hacia arriba, vio al picto de cabello púrpura mirándola. Parece que estaba en lo cierto, afirmó la mujer y sintió que una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios. Realmente era hora. Empujándose sobre su espalda, miró hacia arriba. Allí, de pie casi verticalmente en la parte superior de la cascada estaba la lanza. XXX acero contaminado XXX ¿disfrutaste tu paseo? Kotomine preguntó cuando el rey dorado regresó. Todo transcurrió sin incidentes, respondió Gilgamesh mientras pasaba, sin siquiera darle una mirada superficial. Ya veo, respondió. Sin embargo, los auriculares eran normales. Tengo una reunión con el propietario, declaró Raiga mientras mostraba el boleto VIP que seguramente traería consigo. Por supuesto Fujimura-san, el dueño te ha estado esperando, dijo uno de los guardias en perfecto japonés antes de hacerse a un lado. Shirou lo siguió mientras Raiga caminaba directamente hacia el bote, claramente ajeno al peligro que presentaba. En el momento en que entró en el barco, todo quedó en blanco. Concentrándose en sus imitaciones de los sentidos regulares, logró ver y escuchar todo dentro de la habitación en la que habían entrado, un pasillo lujosamente decorado. Odiaba esto. Estaba tan limitado como todos los demás, cuando se trataba de lo que podía ver y escuchar, se sentía tan mal después de pasar tanto tiempo analizando el área que lo rodeaba. Después de cruzar la puerta al final del pasillo, se encontró frente a un gran salón. La decoración era de primera línea, candelabros bellamente elaborados iluminaban la habitación casi universalmente, el bar estaba atendido por maestros cantineros y hombres y mujeres mezclados. Alrededor de mesas que no se veían del todo bien. Dándole a uno una mirada adecuada, finalmente entendió exactamente qué era esta habitación. Un casino. Raiga no se inmutó por el interior mientras caminaba entre la multitud sin un solo movimiento desperdiciado. Shirou hizo todo lo posible para no golpear accidentalmente a nadie. Ah, Fujimura-san, gritó una voz desconocida y Shirou miró al hombre. Era bajo, probablemente más bajo que Fujine, pero sus rasgos parecían desconocidos, casi parecían del Medio Oriente, pero había algo raro en ellos. Veo que has traído compañía, dijo el hombre extraño y Shirou de repente se sintió incómodo ante la mirada del hombre. Supongo que este es el heredero que mencionaste. De hecho lo es, reconoció Raiga antes de volverse hacia Shirou. Shirou, permíteme presentarte al corredor más poderoso del mundo, Valerie Fernand Vandelstam Dono. Vandelstam Dono, esta es mi nueva heredera, Emilia Shirou. La mente de Shirou se estancó. Valerie Fernand Vandelstam. Era un nombre que había escuchado antes, sin embargo, generalmente se acortaba a Van Fen. Oh. Emilia dices. Y con el nombre de Shirou también, qué fortuito, dijo el hombre y Shirou se preparó para la batalla. O también lo intentó. Su cuerpo se negó a entrar en un estado de lucha. Shirou-kun. ¿Pasa algo? Preguntó Raiga. Oh, no te preocupes por eso Fujimura-san, dijo Van Fen, su tono perfectamente jovial, creo que probablemente ya ha oído hablar de mí de un conocido en común. ¿Qué?
Raiga sonaba confundido. Era hora de que Shirou lo iluminara. Van Fen, el 14º ancestro de los apóstoles muertos, afirmó con los dientes apretados. Los ojos de Raiga se abrieron con evidente sorpresa. De hecho, respondió el señor oscuro del mundo de los negocios, dada su franqueza sobre esa terminología, es seguro para mí asumir que Fujimura-san ahora conoce el lado místico del mundo. Él asintió. Maravilloso, la existencia antigua expresó un placer evidente por eso, no puedo revelar ese secreto por mí mismo, después de todo, la torre del reloj y yo estamos en terreno inestable el uno con el otro, pero abre muchas oportunidades comerciales. Sin embargo, Shiro estaba más preocupado por una cosa. ¿Qué me estás haciendo? Oh. No te estoy haciendo nada, respondió Van Fen fácilmente, sin embargo, todos los que ingresan a mis dominios se ven afectados por mis campos limitados. Solo los secretos que se han comprado pueden salir de este barco, no se pueden decir mentiras y no se pueden realizar actos de agresión. Ningún secreto puede salir de este barco. Así que los campos delimitados le impedían aprender algo que no supiera ya. También significaba que podían hablar abiertamente sobre asuntos relacionados con la hechicería, sin que nadie que no lo supiera lo supiera. ¡Qué astuto! Ahora, perdóname si me equivoco, pero ¿estoy en lo correcto al asumir que eres el aprendiz de la botella de agua?, preguntó el hombre. Sí, admitió, no tenía sentido ocultarlo. Tenía cosas que deseaba saber, por lo que tratar de mantener sus propios secretos mientras compraba a otros probablemente no era algo que el propietario del barco apreciaría. Ahora, si no te importa que pregunte, pero tenía la impresión de que el nombre de Miya estaba muerto, preguntó el vampiro y Shirou se estancó. El nombre Miya. ¿Por qué dices eso? Quería saber más. Bueno, supongo que puedo registrar esta transacción como un asunto familiar, sin embargo, normalmente cobro por esas cosas, dijo el hombre de negocios, su tono dejaba claro que esto no era de esperarse de él, pero por lo que yo estaba al tanto, Emiya Kiritsugu estaba muerto. Shirou asintió. Sí, murió hace unos años, reconoció. Van Fen asintió. Sí, Fujimura-san vino a mí para vender todo su equipo viejo después de su fallecimiento, reveló el vampiro. Espera. ¿Vendiste el equipo viejo de Kiritsugu?, preguntó. Antes de morir, Kiritsugu me pidió que se lo vendiera, la mayoría de la herencia que recibiste provino de eso, afirmó Raiga. Eso, no hizo ninguna diferencia. El hombre aún había traicionado su confianza, había provocado el incendio en primer lugar, eso era lo menos que podía hacer. Sí, esa es la parte que me confunde, admitió Van Fen, según tengo entendido, Emiya Kiritsugu solo tuvo un hijo. Shirou se congeló. ¿Qué? Por lo que logré desenterrar, pasó casi una década en la finca de los Einsberg y tuvo un hijo con uno de sus homúnculos, dijo el vampiro mientras se frotaba la barbilla, y ciertamente no eres un hombre de cabello blanco y ojos rojos. Chica. Shirou no entendió. ¿Qué está pasando? Espera, no. Él entendió. Los meses que Kiritsugu pasó lejos de él. La forma en que no quería enseñarle hechicería. El hombre ya tenía un heredero, ya tenía una hija que había mantenido en secreto. El hombre había estado llevando una doble vida y lo estaba jodiendo para hacerlo. Apretó los puños. Shirou, habló Raiga, lo que provocó que Shirou lo mirara, ¿estás bien? Él asintió. Sí, mintió, esto es solo una traición más. Oh. Ahora, ¿serías tan amable de decirme exactamente cuál es tu relación con Emiya Kiritsugu?, preguntó Van Fen. Emiya Kiritsugu provocó un incendio bastante devastador en mi ciudad natal, ciudad de Fuyuki, intervino Van Fen y Shirou miró fijamente, vamos, estás aquí con Fujimura Raiga, no hay otro lugar del que pueda ser dada esa conexión. Se encogió internamente. Si este hombre supiera eso, eso haría que su ubicación fuera mucho más peligrosa. Pues después de provocar ese incendio me quedé huérfano, me encontró entre los escombros y me adoptó, reconoció. Ya veo, eres adoptado, respondió el hombre, bueno, supongo que entonces no te importará que busque en los registros de adopción. Es información pública, así que hazlo como quieras, respondió.
Entonces, Emiya Kiritsugu te adoptó y luego, poco después de su muerte, te uniste a Sumire. El anciano frunció el ceño. Sin embargo, ¿qué te enseñó exactamente Emiya Kiritsugu para que termines como eres actualmente? Como casi paralizarme a mí mismo, afirmó sin rodeos, ganándose una ceja levantada en respuesta, me enseñó a usar mis nervios como circuitos mágicos improvisados. Y perseveraste a través de ese dolor. Debo decir, si ese es el caso, entonces ciertamente eres un tonto obstinado, dijo el mayor en el bote con una sonrisa irónica, supongo por eso, que fue la tutela del borracho. Eso hizo que llegaras al punto en el que te encuentras actualmente. Algo así, admitió. Ella simplemente abrió mis circuitos mágicos y me enseñó sobre las canicas de realidad. La expresión del rostro de Van Fem perdió su jovialidad ante eso. Mis disculpas, he tenido algunas experiencias menos que placenteras que involucran a aquellos que usan esferas de realidad. La declaración de Van Fem lo tomó por sorpresa. ¿El hombre admitiría abiertamente que tenía un problema con Reality Marbles? ¿Cuál era su objetivo final al revelar eso? Ahora, ¿puedes recordar exactamente lo que te dijo sobre las canicas de realidad? Ella dijo que una canica de realidad es el usuario, afirmó, que el usuario y la canica están unidos y son efectivamente lo mismo. Entonces, ¿exactamente cómo te llevó a eso a tu estado actual? Preguntó el apóstol. Bueno, si mi canica de realidad soy yo, entonces este estado no debería ser natural. Preguntó. El rostro de Van Fem se transformó en una pequeña sonrisa. Muy bien, el hombre sacó un teléfono móvil antes de presionar la pantalla durante casi un minuto completo antes de guardarlo, y esa es la transacción completada. Shirou se congeló. ¿Qué transacción? Preguntó. Bueno, verás, lo que has logrado es extremadamente raro, con solo otro en la historia haciendo lo que tú tienes, declaró el anciano hombre de negocios. Nero Chaos, suministró. Ciertamente, reconoció Van Fem, pero fue muy reservado sobre el proceso exacto, así que fuera de sí mismo, solo otro sabe lo que hizo para lograr su hazaña de hechicería. Había otro que sabía cómo Chaos hizo lo que hizo. Pero entonces, ¿por qué no lo imitaron ellos mismos? Sin embargo, lo que acabas de informarme es interesante. El hecho de que una explicación tan defectuosa pueda resultar en resultados tan maravillosos lo convierte en un secreto bastante pesado, afirmó el apóstol, y un secreto pesado conlleva un precio alto. ¿Cuánto cuesta? Preguntó Raiga. Dado que Emiya-san va a heredar su organización, he transferido 2.500 millones de yenes a su cuenta a cambio de ese secreto, declaró Van Fem. 2.500 millones de yenes. ¿Realmente valía tanto la pena? Apartó ese pensamiento de su mente. Por lo que sabía, su estado físico actual no era normal, por lo que cualquier forma de imitarlo sería valorada. Sin embargo, había un problema. ¿Y por qué pagaste por esa información? Preguntó. Te lo dije, no. Solo los secretos que se han comprado se pueden tomar de aquí, dijo Van Fem, debo comprar la información para poder venderla. Shirou no esperaba eso. ¿Quieres decir que no estás exento de las reglas de tus campos delimitados? Preguntó, habría pensado que el antiguo ser no habría estado bajo las mismas reglas. ¿Cómo puede una persona confiar en otra que no opera con las mismas reglas? Preguntó el apóstol, es una muestra de voluntad de mi parte. Soy un empresario legítimo y quiero que todos puedan confiar en mí. Shirou asintió antes de que se le ocurriera un pensamiento. ¿Está a la venta la ubicación del castillo del Louvre? Era una posibilidad remota, pero no estaría de más preguntar. Tengo registrada la ubicación del Louvre, sin embargo, no es un secreto comprado y, como tal, no puedo revelarlo, admitió el anciano vampiro. También sería malo para el negocio, el Louvre es un cliente bastante valioso después de todo. Por supuesto. Un coleccionista de códigos místicos se sentiría naturalmente atraído por un corredor. Ya veo, admitió antes de que se le ocurriera un pensamiento, si alguien quisiera descubrir mi ubicación, ¿serías capaz de dársela? Solo deberías declarar que no es un secreto. Es un secreto, declaró solo para asegurarse de que se confirmara como tal.
De hecho, el apóstol asintió sin una pizca de irritación. Ahora bien, actualizaré mis registros sobre el estado de la familia Fujimura. ¿Hay algún otro asunto del que desees ocuparte? Shirou lo consideró. Sí, ¿hay alguna forma de quedar con Altroge Brunstud? Preguntó, ganándose una ceja levantada del anciano vampiro. De hecho, podría organizar uno para cuando lo desee, declaró el hombre de negocios. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que hacerlo dañará su posición con el señor del ala blanca. Él asintió. No tengo la intención de unirme a la política de las facciones, solo quiero conocer a la persona que se interpone entre la humanidad y la extinción, explicó. Ah, estás más preocupado por Primate Murder, dijo el corredor. Ese detalle puede calmar la ira de Hortenrose por haberte conocido antes que él. Bueno, eso era mejor que lo que había dicho Sumire. Entonces, ¿cuándo te gustaría conocerla? ¿Cuándo sería un momento aceptable? Preguntó. Oh, la princesa negra tiene un horario bastante vacío considerando todas las cosas, dijo Van Fen. Sin embargo, dudo que tarde más de 4 horas en llegar aquí. Eso, fue demasiado corto. ¿Por qué estaría aquí tan rápido? Debido a que ella te está buscando activamente, dijo el apóstol sin dudarlo, actualmente está enfocando toda su atención en tratar de encontrarte antes que Hortenrose. Si le informo que estarás aquí, se dirigirá directamente aquí lo más rápido posible. No le gustaba que ella lo estuviera buscando, pero si eso significaba que podía conocerla antes, lo ignoraría. En ese caso, ¿podría organizar una reunión tan pronto como sea físicamente posible? Preguntó. Por supuesto, dijo el antiguo vampiro, sin embargo, exigiré una pequeña tarifa de búsqueda. Por supuesto que el hombre querría algo así. ¿Cuánto cuesta? No mucho, solo 100.000 yenes, dijo el hombre y Shirou lo miró fijamente. ¿Solo 100.000 yenes? Dejó a un lado ese pensamiento, el hombre que tenía delante había transferido casualmente más de 1.000 millones de yenes como si no fuera nada. Abuelo, ¿no te importa pagar eso por mí, verdad? Preguntó. Por supuesto que no, respondió el viejo yakuza sin dudarlo. Entonces está arreglado, respondió el viejo hombre de negocios con una sonrisa despreocupada. Le informaré a la princesa negra de su presencia aquí de inmediato. Y eso es todo por ahora. Sombra fuera.